La Atlántida, seguro que el nombre les suena. Es una leyenda que lleva siglos fascinando a todo el mundo. Pero, ¿y si fuera algo más que un simple mito? Hoy vamos a sumergirnos en una visión muy particular de esta civilización perdida, una que viene directamente de los escritos de Samael Aun Weor. Así que prepárense, porque vamos a hacer un viaje a un mundo de esplendor, de tecnología increíble y, finalmente, de un cataclismo sin igual. Y bueno, vamos directos al grano. Esto que vemos es una interpretación de esa legendaria ciudad. Pero ojo, porque según la fuente que vamos a explorar hoy, no hablamos de una ciudad ni mucho menos. Hablamos de un continente entero con una historia tan fascinante como, al final, trágica. El punto de partida, ya les digo, es potente. La Atlántida, según este relato, no es un cuento. Fue un lugar real. Un continente gigantesco situado ni más ni menos en el Océano Atlántico. Curioso, ¿verdad?, que el océano conserve ese nombre. Y toda gran historia suele tener un comienzo glorioso, ¿no? Pues la de la Atlántida arranca con una edad de oro. Pero no una cualquiera, no. Hablamos de una era donde los que gobernaban eran considerados reyes divinos, con un poder real, un dominio absoluto sobre los elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Vamos a ver cómo era exactamente esa edad de oro. Un tiempo de un esplendor inimaginable, donde la frontera entre lo divino, lo humano y lo natural, sencillamente, no existía. Y la vida cotidiana, bueno, era alucinante. Imaginen un mundo donde se rendía culto a sirenas y nereidas, donde el mismísimo dios Neptuno, según este texto, paseaba entre la gente en carne y hueso. Y atención a esto, los leones no eran fieras, eran como animales domésticos que tiraban de los carros, mientras que los perros y los caballos eran gigantescos, del tamaño de mastodontes, una auténtica pasada. Pero no todo era armonía y naturaleza, ¿eh? Vamos a hablar ahora de la tecnología, porque aquí es donde la cosa se pone seria. El relato describe una auténtica supercivilización, que se dice que era millones de veces más poderosa que la nuestra. A ver, por ejemplo, el transporte. Piensen en un coche, que también es un avión, y que además es un barco. Todo en uno. Y por si fuera poco, con energía atómica. Pues eso, para ellos, era lo más normal del mundo. Y no se quedaban solo en la Tierra, ni mucho menos. El texto habla de cosmopuertos, desde donde despegaban cohetes atómicos. El destino, la Luna, otros planetas del sistema solar. Vamos, como quien hoy coge un autobús para ir al pueblo de al lado. Pero si hay algo que de verdad vuela la cabeza, es esto, la educación. Olvídense de estudiar durante años. Tenían aparatos que se conectaban a la mente y ¡zas! Conocimiento instantáneo, directo al cerebro, sin hincar los codos. Claro, todo esto suena increíble, ¿a que sí? Pues aquí viene la clave de todo este relato. El autor, Samael Aun Weor, no presenta esto como una investigación o una teoría. No, él afirma que lo vivió, que él estuvo allí en una vida pasada y que da testimonio personal de todo esto. ¿Y si la tecnología era de otro mundo, la medicina? La medicina ya ni les cuento. Los trasplantes de corazón o de hígado, por lo visto, eran cosa del día a día. Pero es que iban mucho más allá. Podían, literalmente, trasplantar un cerebro de un cuerpo viejo a uno joven. El resultado: había individuos que podían vivir durante miles de años. Pero claro, como en todas las grandes historias, las cosas se tuercen. Después de la luz, llega la sombra. Y aquí es cuando entra en escena el llamado Kali Yuga, una era de oscuridad y degeneración que marcó el principio del fin para los saldantes. Y el contraste es brutal. Pasamos de una sociedad gobernada por reyes divinos en armonía con la naturaleza a caer en la magia negra, la degeneración, la lujuria, el alcohol. Una caída en picado. La misma civilización convertida en su propia y oscura sombra. Y esta decadencia no fue solo moral, ¿eh? Todo ese poder y conocimiento que antes usaban para el bien, le dieron la vuelta por completo. Lo convirtieron en armas. Empezaron a usar mantras como si fueran proyectiles para matar a distancia y a manipular fuerzas internas para hacer daño. Terrible. Con una civilización así de corrompida por dentro, solo podía haber un final posible. Y así llegamos al gran cataclismo, al fin de su mundo, y, de alguna manera, al comienzo del nuestro. Y como suele pasar en estas historias, alguien intentó avisar. Hubo una advertencia. El texto habla de una figura llamada Manu Vaivaswata, que sería el equivalente al Noé de la tradición bíblica. Les dijo: «Cuidado, que viene una catástrofe». ¿Y qué hicieron? Se rieron de él, no le creyeron. Y la catástrofe llegó. Y fue a una escala planetaria, tremenda. Se habla de que el mismísimo eje de la Tierra se movió.
Imaginen eso. Los océanos cambiaron de lugar, hubo terremotos masivos por todas partes y al final el continente entero fue engullido por las aguas. Desapareció. Se cuenta que, en medio de ese caos final, un sacerdote llamado Ramu se dirigió a la gente aterrorizada. Y sus últimas palabras no fueron de consuelo, no. Fueron una profecía y una advertencia muy directa para la civilización que vendría después. O sea, para nosotros. Pero, al parecer, no todo se perdió. Un pequeño grupo de sabios consiguió escapar justo a tiempo. Y según este relato, ¿a dónde fueron? A lo que hoy conocemos como África. Se establecieron en la zona del actual Cairo y con su conocimiento ancestral fundaron la civilización egipcia. Ahí es nada. Y la esfinge sería uno de los vestigios que dejaron. Y con esto, la advertencia de aquel sacerdote Ramu resuena con fuerza hasta hoy. Porque la historia de la Atlántida, al menos en esta versión, no es solo un relato fascinante de un mundo perdido. Es casi como mirarse en un espejo. Y nos deja flotando en el aire una pregunta bastante inquietante sobre nuestro propio camino como civilización.